Bueno, en este vídeo vamos a hablar un poquito de la distribución binomial. El año pasado estuvimos viendo, cuando vimos poblaciones y muestras que seguían una normal, pues también vimos otras que seguían una distribución binomial. Recordamos cuándo se consideraba que seguían una distribución binomial, pues cuando se estudiaba una característica que podían dar resultados que no admitían valores decimales, que a eso es a lo que se refiere aquí probabilidad discreta, una distribución de probabilidad discreta, es decir, no admitía posibilidades, al no ser, cuando es discreta quiere decir que no es continua, no admite resultados decimales, sino solamente admitiría números enteros. Entonces dice aquí, nos habla de que aparece, pues, se estudia un determinado carácter con una probabilidad de que ocurra, pues, una cantidad de veces. La probabilidad de que ocurra un determinado suceso sería P, y luego estaba la probabilidad de que ocurriese el suceso contrario, que era Q, y se obtenía como 1 menos P. Se distinguen las binomiales porque solamente es posible una probabilidad de que ocurra algo y su probabilidad contraria. Recordamos también que hacíamos ejercicios de la binomial donde n era el tamaño de la muestra y p era la probabilidad de que ocurriese ese carácter que estábamos estudiando. Entonces, una binomial de tamaño n con probabilidad p, pues cuando nosotros nos pedían que calculásemos la probabilidad de que pues x fuese igual a un determinado valor, teníamos que aplicar esta fórmula que veis aquí. Era n sobre a, n era el tamaño de la muestra y a era el valor de la probabilidad que nos están pidiendo. P era la probabilidad de que ocurriese ese carácter elevado a este valor de aquí, de abajo a, y Q era la probabilidad del suceso contrario elevado a la resta n menos a. ¿Y esto en qué se traducía? Este n sobre a que tenemos aquí es un número combinatorio que se calculaba haciendo esta fórmula, aplicando esta fórmula, n factorial partido el de abajo, que es a factorial, por n menos a factorial. Este factorial lo hacíamos con la calculadora, con la tecla que lleva el signo de admiración de la calculadora. Y quería decir todos los productos que nosotros podemos hacer desde el valor n hasta llegar al 1. N, pues, si esa n fuese 8, pues 8 por 7, por 6, por 5, por 4, por 3, por 2 y por 1 hasta terminar. Y aquí lo mismo, aquí el número que sea, pues sería todos los productos hasta acabar en el 1. Y este sería restar y el número que nos quedase, pues todas las multiplicaciones hasta llegar al 1. Por p elevado a y q elevado a n menos a. Quiere decir que esta fracción de aquí, estos números factoriales, se corresponden con este número de aquí, este n sobre a, que es un número combinatorio. Recuerdo, lo hacíamos con la calculadora y poníamos n factorial en la calculadora dividido, y entonces ya poníamos el denominador. ¿De acuerdo? ¿Os ha salido con uno de los ejercicios que hicisteis en la primera sesión de estadística, que ponía un factorial muy grande? Claro, la calculadora tiene un programita que es muy limitado, entonces hay números, cuando se escapan de su control, pues nos da error porque el programa no está preparado, no tiene la capacidad, la calculadora no tiene la capacidad para hacer esos números tan grandes. El ordenador sí. La calculadora del ordenador es mucho más potente y entonces operaciones que no podríamos hacer con la calculadora sí que la podemos llevar a cabo con el ordenador. Pero no os preocupéis porque operaciones con números combinatorios tan grandes no nos van a aparecer, ¿vale? Es decir, que ahí relajaros, que no os vais a encontrar con esas situaciones. Es más, ni siquiera vais a tener que resolver ejercicios de la binomial. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí tenemos un ejemplo, ahora os digo por qué no vamos a resolver la binomial. Aquí pongo este ejemplillo simplemente para recordar que era un problema que se ajustaba a una binomial o que seguía una binomial. Dice, pues si se lanza una moneda 20 veces, estas 20 veces sería la n, es decir, el número de veces que yo hago el experimento. Haya la probabilidad de obtener 7 caras exactamente. Aquí la probabilidad p
sería la probabilidad de obtener cara, que en este caso sería 0,5. Y Q sería su probabilidad del suceso contrario, que también en este caso valdría 0,5, que sería la de obtener cruz. Pues para obtener la solución de la probabilidad que nos piden, pues aplicamos la fórmula que hemos puesto aquí arriba. Probabilidad de que x sea igual a 7, porque nos dice obtener exactamente 7 caras. Pues x igual a 7 será igual a 20 sobre 7, la probabilidad p elevado a, aquí me he equivocado yo, porque esto es 7, que es esto de aquí abajo. ¿Veis aquí que esto pone un 5? No sería un 5, sino sería 7. Y aquí es la probabilidad Q, que es 0,5 elevado a 20 menos 7, es decir, la resta de los dos. Así que, luego sin embargo aquí sí lo he puesto bien, 0,5 elevado a 7, aquí ha sido un lapsus, ¿vale? Aquí sería un 7. Pues 20 factorial partido 7 factorial, 20 menos 7 factorial. Resolvemos todo esto con la calculadora, aplicando sin necesidad de ir paso a paso, sino que lo metemos todo de un tirón y nos saldría esta cantidad de aquí. Bueno, pues aquí no hay ningún problema. Cuando nos piden la probabilidad de x igual a un número en concreto, pues nada más que aplicamos la fórmula y ya está. Pero recordad, o si tenéis los apuntes del año pasado, podéis mirar que cuando nos pedían la probabilidad de que x fuese menor o igual que un valor concreto, imaginaros que nos digan en esas 20 veces qué probabilidad hay de que nos salgan como mínimo 7 caras. Pues quiere decir que nos podrían salir 7, 8, 9, 10, hasta llegar a 20. Luego, entonces, ¿qué ocurre? Pues que ahí tendríamos que hacer una cantidad de operaciones imbarajables. Es decir, que cuando la n se hace grande, es decir, el número de veces que hacemos el experimento es un valor grande, entonces poder responder a algunas de las preguntas que nos podrían hacer podría ser muy tedioso y a la hora de calcular muy farragoso. Es por eso que entonces hubo un matemático, o más de uno, pero concretamente pues uno nos dijo que toda distribución binomial estudió estos casos y vio que toda distribución binomial la podíamos aproximar a una normal mu sigma, de media mu y desviación típica sigma. ¿Y cómo íbamos a calcular esa media? Pues esa media la íbamos a obtener haciendo n por p. Y la desviación típica iba a ser la raíz cuadrada de n por p y por q, el tamaño de la muestra, la probabilidad p y la q del suceso contrario. Entonces, que cuando nosotros queramos obtener una probabilidad que se nos haga muy tedioso hacerlo por la binomial, siempre podemos recurrir a aproximar por la normal. Dice, cuando aproximamos una distribución binomial a una normal, estamos convirtiendo una distribución discreta en una continua. Recordad que la binomial es una distribución, una probabilidad que admite valores puntuales concretos, no admite todas las posibilidades de todos los números reales, por eso no sería continua. Entonces, para evitar algunos errores que se podrían dar, los podemos corregir, y aquí es lo que se llama corrección de Yates, que fue el matemático que ideó esta corrección para que nos saliese, al aproximar a la normal, lo más ajustada posible al valor que nos da si lo hiciéramos por la fórmula de la binomial. Entonces, por ejemplo, dice, si queremos obtener la probabilidad de que x sea igual a 5, en el caso de arriba, pues que saliesen 5 caras, pues entonces, de la binomial, al transcribir a la normal, debemos de, como es la normal es una función, una distribución continua, entonces tenemos que hacer que se mueva en un margen ubicado en torno al 5. ¿Y cómo hacemos ese margen? Pues medio punto a la derecha y medio punto a la izquierda, de manera que sería un margen de un punto con respecto al valor que nos dicen, poniendo medio a la derecha, medio a la izquierda. Y aquí tenemos el ejemplo anterior, pero resuelto aproximando a la normal, para que veáis que el resultado prácticamente es el mismo. Entonces, pues ya aquí sería la media sería n por p, pues 20 por 0,5 nos sale 10. La desviación típica, la raíz cuadrada de n por p por q, pues la hacemos y nos sale aquí esto. Por lo tanto, la distribución aproximada a la normal sería una normal 10 raíz de 5. Pues teniendo en cuenta esa distribución normal, pues hacemos la probabilidad que nos piden, probabilidad de que x sea igual a 7, que es la misma que hemos calculado aquí,
¿vale? Lo hacemos ahora con la normal. Pues esto será igual a que x se encuentre entre 6,5 y 7,5, siguiendo las recomendaciones de Yates, que nos decía que teníamos que coger medio punto a la derecha y medio punto a la izquierda. Entonces sería este intervalo el que yo quiero, esa probabilidad la que yo quiero obtener. 6,5, 7,5, pues aquí tenemos el dibujo para que lo entendamos. Bueno, antes del 6,5, 7,5. Tenemos que pasar siempre la normal 0,1 porque evidentemente en la tabla de la normal tenemos que buscarla en la 0,1. Por lo tanto hay que tipificar. ¿Recordamos cómo hemos estado tipificando? Pues a 6,5 le restamos el valor de la media y lo dividimos por la desviación típica, que en este caso es raíz de 5. Y aquí igual, 7,5 menos 10 partido raíz de 5. De manera que ahora nuestra nueva variable z se encuentra entre menos 1,57 y menos 1,12, que son esta franjilla, es decir, estaríamos calculando el área coloreada en azul que os marco aquí a la izquierda. Bueno, pues ya sabéis que valores negativos en la tabla de la normal no los podemos buscar, entonces tenemos que buscar su área correspondiente, pero ubicados con valores positivos. ¿Veis? El área A es la misma esta que esta, así que nuestra probabilidad será lo mismo que hacer la probabilidad entre 1,12 y 1,57, o lo que he puesto aquí. La probabilidad de que z sea menor o igual que 1,57, que me buscaría de este área de aquí hacia la izquierda, y le restamos la probabilidad de que sea menor o igual que 1,12, que sería desde aquí hasta el final. Restándolas me va a salir esta franjilla de aquí. Lo buscamos en la tabla de la normal, el 1,57 y el 1,12, ponemos sus probabilidades que nos salen, restamos y saldría 0,075, que si comparamos con lo que nos salió, pues vemos que prácticamente es lo mismo, hay una milésima de diferencia, eso es insignificante. ¿De acuerdo? Bueno, pues aquí no nos vamos a entretener haciendo muchos ejercicios de la binomial ni nada, simplemente que sepáis que se puede aproximar, porque luego lo que vamos a trabajar más adelante tampoco es exactamente este tipo de ejercicio, entonces solamente que lo entendáis, porque luego ya lo que vamos a trabajar son con distribuciones de probabilidad de muchas muestras que siguen una binomial, y entonces ya pues hay otras fórmulas que aplicaremos más adelante. Simplemente que sepáis que una población que sigue una binomial, que es una distribución discreta, se puede siempre aproximar y que el resultado difiera muy poquito resolviendo por una normal. El proceso sería este. Solamente tenéis que hacer de esta página relacionada con la binomial el ejemplo 3 que viene resuelto de la página 344 para que practiquéis esta corrección que se hace de Yates y el paso a la normal y demás, para que lo practiquéis un poquito, pero repito, no he puesto más ejercicios porque no merece la pena, ¿vale? Porque lo que viene después, pues esto es una introducción, pero lo importante lo vamos a encontrar en los puntos siguientes, el de la próxima clase y la siguiente.